Así, hermanos, después de haber leído el pasaje escritural de esta mañana y después de haber orado, la oración es fundamental. Vamos a considerar la palabra del Señor. 24 kilómetros. A veces las distancias parecen no decirnos nada. Las recorremos de un lado a otro, acostumbrados a ello. Pero no es lo mismo recorrerlas huyendo, sabiendo que nuestra vida está en riesgo. 24 kilómetros fueron los que tuvo que recorrer David para alejarse del rey Saúl. Casi siempre está en nuestra mente David el valiente, David el que derrotó a Goliat, David el que se enfrentaba al oso y al león para defender sus ovejas. Casi siempre. Aquel hombre que vencía a los filisteos. Pero el David de este momento bíblico es un David que está huyendo. Es un David que está triste. Es un David que está solo. No escucha en este momento a un pueblo que lo vitorea. No escucha el cántico porque se convirtió en un cántico. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. No lo oye. Ha tenido que salir huyendo. Su vida está en riesgo. Ha caminado 24 kilómetros. Tal vez la jornada de un día. Apresuradamente. Acompañado de 4 servidores fieles. Ha llegado, dice la Biblia, hasta donde estaba el sacerdote Ahimelech. Ha comido el pan sagrado. 5 panes, dice la Biblia. 5 piedrecitas del arroyo de Fesdamín. 5 que lo acompaña. Y entonces, después de haber comido este pan, dice la Biblia que se refugió en una cueva. En una cueva enorme, como las muchas que había en aquel territorio de Israel. Para llegar a esta cueva ha caminado por un camino escarpado, ha ido por un camino escarpado, de riesgo, de precipicios, pero ha llegado a la cueva. Allí está su refugio temporal, pero también está su soledad, también está su desánimo. Y entonces surge el momento espiritual y luego el momento material. El Salmo 57 de nuestra Biblia es la expresión de este hombre perseguido,
pero que hace una cosa importantísima. Descansa en su Señor y tiene fe en Él. Sí declara lo que ocurre. Sí habla de la persecución de Saúl. Sí habla de cómo Saúl ha constituido un ejército para perseguirlo. Los muchos que lo persiguen. Pero en medio de todo esto, surge una oración desde el corazón de este hombre para con su Dios. Y dice: en las sombras de tus alas me ampararé. Por eso llamamos a nuestra meditación de esta mañana: en la sombra de tus alas. ¿Has buscado disminuir el efecto de un sol ardiente en la sombra de un edificio, de un objeto? Eso ha hecho y esto hace David, y esto lo declara. Es hermosa la expresión: en la sombra de tus alas, como un polluelo de águila que puede esconderse en las alas de su madre. Así David declara que esta sombra le cobija y dice: hasta que pasen los quebrantos. Si solamente dijéramos eso esta mañana sería suficiente. En las sombras de tus alas, Señor, me ampararé. Por eso cantamos Roca de la Eternidad esta mañana. Por eso cantamos este himno inspirado, que nos llena de confianza. Pero hablando en fe, David declara y dice: hasta que pasen los quebrantos. ¿Qué diríamos nosotros hoy? Hasta que pase este juicio, hasta que concluya esta enfermedad. Pero nuestra fe se hace fuerte y miramos el futuro confiando en lo que Dios es. Esto pasará. David, perseguido, escondido en aquella cueva, puede decirle al Señor: hasta que pasen los quebrantos, porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Hemos insistido muchas veces al orar. Oremos en el nombre de Jesús. Esto dice la Biblia. Y lo creemos. Y hay poder en una oración así. Y consideremos la misericordia de Dios. Grande hasta los cielos es tu misericordia. Dios hará. Contestará nuestras peticiones. Dice la Biblia que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos.
pero su Espíritu clama por nosotros con gemidos indecibles. Y hemos de recibir, dice la Biblia, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Grande, Señor, es tu misericordia. Como la distancia inmedible que hay desde la tierra hasta el cielo. El cielo siempre inalcanzable. Y hasta las nubes tu verdad. 24 kilómetros de distancia. Respecto de Saúl, que lo perseguía. Pero kilómetros y kilómetros y kilómetros de la tierra al cielo, describiendo la misericordia de Dios. Así que cuando leamos, y yo espero que lo hagan, el Salmo 57, entonces pensemos más allá. Este salmo lo escribió David cuando Saúl lo perseguía, cuando estaba escondido en la cueva de Adulam. Cobrará otra dimensión enorme para nosotros. Y oraremos con este salmo. Y le diremos también al Señor, como David, hasta que pasen los quebrantos. Y Dios lo sabe. Muchas veces estamos tristes, pero también le decimos al Señor, hasta que venga la alegría, hasta que pasen los quebrantos. La Biblia nos dice que su padre y sus hermanos, al saber que David se encontraba en aquel lugar, muy cerca de Judá, muy cerca de Betlén, entonces vinieron hasta David. La Biblia no nos dice qué estaba pasando con la familia de David, qué estaba pasando con sus hermanos, aquellos que lo habían menospreciado, pero que tal vez ahora también eran perseguidos por Saúl. Como veremos más adelante, todo lo que estuviera cercano a David se convertía en enemigo de Saúl. Tal vez, la Biblia no lo dice. Pero su padre y su madre y sus hermanos vinieron hasta David. Y no solamente ellos. Sino que también la Biblia nos dice que llegaron desde Betlén los afligidos, los oprimidos. ¿Cuántas cosas habría negado Saúl a este pueblo? ¿De qué manera los habría señalado? Estaban afligidos. Tal vez, no lo sé,
Les fueron impuestas cargas tributarias mayores que a los otros pueblos de Israel. Estaban oprimidos y vinieron a David. Y tal vez pensaron estos muchos, David tendrá la respuesta. Así que vinieron. Pero dice la Biblia que también vinieron los endeudados. Aquellos que no podían pagar sus deudas y por lo tanto habían perdido sus propiedades. Los usureros les habían dado para su sustento a cambio de sus bienes. Pero ahora ya no había forma de responder. Y tal vez dijeron entre sí, vamos con David. Él nos va a librar de estos injustos. Y vinieron con David. Pero dice también la Biblia que junto con estos, junto con los afligidos, junto con los endeudados, llegaron también los que tenían amargura de espíritu. Estaban llenos de ira. ¿Cómo enfrentar a la persecución de un rey enloquecido que había perdido la razón? Así que vinieron. Y hay algo tan especial en la Biblia. Nos dice en pocas palabras que vinieron hasta David todos estos, la casa de su padre y sus hermanos, los afligidos y los endeudados, los que estaban en amargura. Y entonces hicieron a David su jefe. Y dice la Biblia, y fue hecho jefe de ellos. Y entonces de aquellos 4 que lo acompañaban, se formó un ejército de 400 hombres. Y a estos llamará más tarde la Escritura los valientes de David. Los afligidos, los endeudados, los de amargura de ánimo, se convirtieron en los valientes de David. Una transformación. Un cambio total. Ahora David tenía bajo su mando, pero muy especialmente bajo su cuidado, a estas ovejas descarriadas que habían venido hasta él. Y David sabía de las ovejas. Y David sabía cómo conducir un rebaño. Y allí estaban con él. Tuvo cuidado de su padre y su madre. Y dice la Biblia que fue hasta el rey de Moab y allí puso a sus seres amados bajo el cuidado de este rey extranjero. Pero David estaba dispuesto a oír siempre la voz de Dios. Por eso es nuestro gran personaje. Porque a pesar de todo esto que decimos, David estaba dispuesto siempre
a oír la voz de Dios. Y vino un profeta de Dios y le dijo a David: no quedes aquí, no te quedes en este lugar, anda y vete a tierra de Judá. Un profeta de Dios. Y este hombre, ungido por Samuel, vencedor de Goliat, yerno de Saúl, ese hombre que ahora huía, oyó la voz de Dios a través de este profeta. Salió de aquella cueva y se fue hacia Judá. Y vino al bosque de Jared, dice la Biblia, y obedeció la voz de Dios en medio del quebranto, en medio de la persecución, el desánimo. Oyó la voz de Dios y salió de aquel lugar, de aquella cueva que parecía segura, pero dejando a un lado su propio pensamiento, hizo lo que siempre: oír la voz de Dios y obedecer. Y en el contraste, en la otra expresión de la vida humana, se encontraba a Saúl, lleno de ira, lleno de rencor, por alguien que solo le había servido y amado. Y lo buscaba, y buscaba a David para matarlo. Y vino, le dijeron dónde había estado David. Y vino hasta el sacerdote Ahimelech y su casa. Y entonces lo enfrentó. Y entonces lo señaló. Y entonces lo llamó traidor. Como llamó traidores a todos aquellos que no estaban con él. Entre ellos a su propio hijo, Jonatán. Era tal el enojo del rey que decidió levantar su mano contra los sacerdotes de Jehová. Contra los sacerdotes de Dios. He ahí la locura de Saúl. Nada lo detenía en su afán de perseguir y dar muerte a David. Mientras que David entonaba aquel salmo, donde declaraba el cuidado de Dios bajo las sombras de sus alas, Saúl vino y encaró a los sacerdotes de Dios y a toda su casa. Y entonces Saúl le dijo a aquel sacerdote que le había dado pan a David: sin duda morirás, tú y toda la casa de tu padre. ¿Qué locura más grande? Levantarse contra Dios, contra sus sacerdotes. Y entonces dio una orden espantosa. Su guardia, aquellos que acompañaban a Saúl y estaban dispuestos a obedecerle, oyeron una orden que nunca hubieran querido escuchar. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Dios. Nunca imaginaron
escuchar una orden así. Pero aquellos hombres fieros, obedientes, desobedecieron la orden que les fue dada. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Dios. El pasaje que leímos la semana anterior nos dice que cuando David vino con Ahimelech pidiendo alimento, allí se encontraba Doeg, un idumeo, un habitante, un extranjero, vamos, que estaba siempre cerca de Saúl. Y recordemos que los extranjeros, en ese sentido, traían consigo la idolatría. Y Saúl se había hecho de un siervo muy cercano, extranjero, adorador de otros dioses. En tanto que los hombres de su guardia se negaron a obedecer a Saúl, este extranjero recibió la orden. Este delator, porque él fue quien le dijo a Saúl dónde se encontraba David. Entonces el rey le dijo al extranjero, al pagano, al idólatra, al pésimo consejero, a la pésima voz que estaba cerca de Saúl: vuélvete tú y arremete, vuélvete tú y mátalos, mata a los sacerdotes. Y este desalmado, este delator, este traidor, este idólatra, este pagano, se volvió contra gente inocente, contra siervos de Dios. Y dice la Biblia que se levantó y aquel día mató a 85 varones que tenían vestidos sacerdotales. Cuando la Biblia nos habla del éfod, nos está hablando de aquellos vestidos sacerdotales que los distinguían de los demás. Y no solo eso. Este perverso vino a la ciudad donde habitaban los sacerdotes y mató a todos los que allí estaban. ¿Qué cosa? En el pensamiento de Saúl. Qué momento más terrible en la persecución de David. Un hombre enloquecido, Saúl, que desafía a Dios. En algún día no lejano, este hombre buscaría respuesta en los adivinos, en aquellos que Dios condena. Y a Saúl no le importó. El rey
El rey estaba loco. Pero David, el príncipe, se escondió. A la sombra de las alas del Creador. Y en las sombras de tus alas me ampararé, dice David, hasta que pasen los quebrantos. Que así sea entre nosotros. Que nos escondamos debajo de las alas de nuestro Señor, decía yo, como el polluelo debajo de las alas del águila, así el Señor nos guarde hasta que pasen los quebrantos. Tú como yo. Refugiémonos en el Altísimo Dios. Te pido, te encargo, que leas muy lentamente, muy despacio, el Salmo 57 y que se anime tu corazón como el mío. Y queremos gloria y honra a nuestro Dios. Oremos, te damos gracias porque en esta prueba tremenda que se alarga, te ha placido, Señor, escondernos, Señor, bajo la sombra de tus alas, hasta que pase este quebranto. Sí hay dolor, Señor. Sí hay hermanos nuestros en la fe, tocados también por la enfermedad. Algunos ahora en tu presencia, otros en enfermedad, pero declaramos en fe que este quebranto pasará. No nos dejes de tu mano. Y que sepamos que como el águila somos cobijados en lugares altos, debajo de tus alas. Bendícenos, Señor, bendice a tu iglesia, a los que están en enfermedad, a los que están en prueba, a los desanimados. Que declaremos tu fortaleza y tengamos paz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.